Permítame ser brutalmente honesto. El dinero no compra la felicidad, pero sí le proporciona una maravillosa dosis de libertad y una armadura inexpugnable contra las miserias del destino. Yo lo sabía. Yo había vivido esa verdad en carne propia. Mi nombre, bueno, el nombre no importa. Lo que importa es el abismo que se abrió bajo mis pies la mañana en que aquellos $4 millones sencillamente se esfumaron. No es una cifra pequeña, seamos claros. No era dinero para un capricho o una cena de lujo. Era la reserva estratégica de mi vida, el motor de mis futuras inversiones, la promesa dorada de una jubilación anticipada y opulenta en alguna isla donde el sol nunca se esconde. Su desaparición no fue un simple robo, fue una amputación del alma. Imagine una caja fuerte de última generación, de aquellas que prometen ser inviolables, sellada con tecnología biométrica y códigos de seguridad de 12 dígitos. Ahora, imagine esa caja abierta, vacía, como si un fantasma se hubiera llevado su contenido sin dejar el menor rastro de violencia o forzamiento. Era la obra de un profesional, de un topo interno con acceso a secretos que solo 3 personas en el mundo conocían. Y una de esas 3 personas era yo. Durante los primeros meses, la desesperación se disfrazó de acción frenética. Contraté a los detectives privados más caros del hemisferio, hombres y mujeres con reputaciones forjadas en el fuego de los casos imposibles. Les pagué fortunas adicionales, garantizándoles un porcentaje si recuperaban la suma. La policía, por supuesto, abrió una investigación, pero con esa lentitud burocrática y desinteresada que solo exhibe el sistema cuando el afectado no es un ciudadano común. Pusimos cámaras ocultas, intervenimos líneas telefónicas, revisamos movimientos bancarios en paraísos fiscales e incluso recurrimos a métodos poco ortodoxos que preferiría no mencionar. El resultado, invariable, fue un eco vacío. Los $4 millones se habían disuelto en el aire, como si el propio Mefistófeles los hubiera reclamado. Mis nervios se tensaron hasta el punto de la ruptura. Dejé de dormir, dejé de confiar. Mi vida, que antes era un reloj suizo de precisión y elegancia, se convirtió en un lodazal de paranoia y fracaso. La riqueza tiene un curioso efecto secundario. Te aísla en una burbuja de arrogancia y autosuficiencia. Cuando el dinero se va, esa burbuja no solo explota, sino que te deja expuesto, desnudo ante el frío juicio de aquellos a quienes antes considerabas inferiores. Mis amigos, los de las cenas caras y los negocios lucrativos, comenzaron a evitar mis llamadas. El mensaje era claro. Sin la armadura de la prosperidad, yo era simplemente una molestia, un riesgo. Fue en este punto bajo, en el fondo de mi pozo, cuando la lógica y la razón me abandonaron. Empecé a buscar respuestas en lugares donde un hombre como yo nunca debió buscar. Un viejo conocido, un corredor de bolsa retirado que había caído en desgracia y ahora se dedicaba a coleccionar rarezas y leyendas urbanas, fue quien me soltó la primera pista. Una gota de agua fría en el infierno de mi frustración. Estábamos bebiendo un whisky barato en un bar de mala muerte. El tipo de lugar que mi yo anterior habría evitado como la plaga. Él me miró con una compasión que me resultó ofensiva y, entre sorbo y sorbo, me habló de don Elías. No era un detective, ni un vidente, ni un gurú financiero. Don Elías era, según mi amigo, un descubridor de verdades que vivía en el barrio de la Ciénaga, un laberinto de callejones y casas destartaladas al que la gente de mi círculo solo se refería con desprecio. La policía busca lo obvio, la tecnología busca la huella digital, me dijo el corredor, con una voz rasposa que sonaba a sermón. Pero a veces, cuando un vacío es tan grande, solo se puede llenar con una sabiduría que no está a la venta. Don Elías no cobra con dinero, cobra con historias, y la gente dice que él ve lo que los millones ocultan. La idea era absurda, grotesca. Yo, un hombre de negocios educado en Harvard y acostumbrado a los yates, ¿iría a pedir ayuda a un anciano que vivía en un tugurio? La dignidad me gritó que me levantara y me fuera. Pero mi bolsillo me recordó la cruda realidad. Los millones seguían perdidos y mi cuenta bancaria se marchitaba con cada día de búsqueda inútil. La desesperación tiene el poder de convertir al escéptico más acérrimo en un mendigo de milagros. Así que, con un nudo de vergüenza y una pequeña,
casi imperceptible chispa de esperanza, tragué mi orgullo y pregunté por la dirección de don Elías. El viaje a la ciénaga fue una bofetada visual. Dejé mi vehículo de lujo a varias cuadras de distancia, temiendo por su integridad, en un lugar donde la riqueza era vista con una mezcla de hostilidad y desdén. Cada paso era un descenso. El aire se hizo más denso. El ruido de la calle se transformó en un murmullo caótico de voces y música barata. Los edificios, a diferencia de los rascacielos de cristal y acero que yo habitaba, parecían cansados, apoyándose unos en otros por pura necesidad. Me sentía un intruso, un turista de la miseria. Los pocos ojos que se posaron en mí me examinaron con una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Ellos sabían quién era yo, un hombre de otro mundo, perdido en el de ellos. Finalmente, llegué a un portal diminuto y desvencijado. No había letreros, solo un perro flaco durmiendo en el umbral. Llamé. La puerta se abrió sin hacer ruido, revelando a un anciano de facciones serenas y ojos que parecían haber visto el principio y el fin de todo. Vestía ropas humildes, remendadas con pulcritud. Su casa, aunque pobre, irradiaba una paz y un orden que contrastaban violentamente con el caos exterior. Entré, sintiéndome gigantesco e inepto. Le conté mi historia, con la voz temblándome por primera vez en años, narrando la pérdida, el vacío, la búsqueda infructuosa, la humillación. Cuando terminé, me quedé en silencio, esperando un gesto, una palabra de asombro o de pena. Don Elías no mostró ninguna de las dos. Me ofreció un vaso de agua fresca, pura, y esperó. Luego, con una calma que me pareció sobrenatural, me miró directamente a los ojos, a través de mi desesperación, y pronunció las palabras que perforaron mi burbuja de dolor y cambiaron el curso de mi búsqueda. No me preguntó por las claves del banco ni por los sospechosos. Solo dijo, como si fuera una verdad tallada en piedra, una advertencia de un profeta de la pobreza. No todo pobre está vacío, hijo. Algunos llevan más dentro de lo que tú has perdido. Y en ese instante, en esa sencilla frase, el anciano puso el dedo en la llaga de mi error fundamental, el error que me había impedido ver la verdad durante meses. Yo había estado buscando la sofisticación del crimen, el vacío de la caja fuerte, cuando la respuesta, tal vez, se encontraba en el lugar más sencillo e insospechado de todos. Sus palabras implicaban que la clave no estaba en el oro que se había ido, sino en el espíritu de la persona que se había quedado con él. ¿Acaso estaba sugiriendo que la persona que me había robado era alguien que, a pesar de su apariencia humilde, poseía una riqueza interna para justificar su acto? ¿O simplemente estaba señalando la ironía de mi propia arrogancia? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Yo no lo sabía entonces, pero esas 9 palabras serían el mapa que me llevaría a mis $4 millones y a un descubrimiento mucho más valioso. Y ese descubrimiento comenzaría con una pregunta que me obligó a revisitar el único lugar en el mundo donde la riqueza es totalmente irrelevante, el lugar de mi origen. ¿Quién más podría tener una riqueza interior que no fuera la persona que me había visto crecer? La respuesta estaba comenzando a tomar forma en mi mente, pero el anciano no había terminado su lección. Él sonrió y continuó, revelando el primer paso en un plan que desafiaba toda lógica y que prometía un giro que ni los más astutos investigadores del mundo hubieran podido prever. Este camino, me advirtió, me llevaría a una confrontación con la única persona que realmente conocía la magnitud de mi pérdida. Alguien que, como él, había sido subestimado por el brillo del oro. Ahora, él me iba a pedir que yo hiciera algo totalmente impensable. Y lo que me pidió a continuación fue la prueba definitiva de mi verdadera fe en el poder de la humildad. La quietud de la pequeña sala de don Elías era un contraste insultante con la tormenta que rugía dentro de mí. Sus palabras habían aterrizado como piedras sobre el cristal de mi soberbia. Yo, un hombre acostumbrado a impartir órdenes y a pagar por soluciones, me encontraba ahora pendiente del siguiente soplo de sabiduría de un anciano que olía a tierra y a incienso. Le imploré con la mirada que revelara de inmediato la identidad del ladrón, que me diera el nombre, que me dijera dónde estaban los $4 millones. Yo quería acción,
venganza, el fin de mi agonía. Pero la sabiduría me recordó su calma inmutable. No opera bajo la tiranía del reloj. La prisa es la aliada del error, hijo, me corrigió don Elías, su voz tan suave como el roce del terciopelo, pero con el peso de la experiencia de un siglo. Usted ha buscado el dinero en lo alto, en las bóvedas de la codicia y el lujo, pero el dinero, cuando es sustraído con una intención más profunda que la mera avaricia, se esconde en los cimientos, en la humildad. Antes de que yo pueda señalarle el camino, usted debe hacer un ejercicio de despojo, una preparación del espíritu que le permita ver con los ojos de quien no tiene nada que perder. Debe vaciarse de lo que aún le queda. Y entonces vino la petición impensable, la que me hizo dudar si el anciano no era un charlatán que jugaba con mi desesperación. Don Elías me pidió que regresara a mi apartamento de lujo, que recogiera mis pertenencias más preciadas, aquellas que no tenían un valor financiero inmenso, sino un valor sentimental, los pequeños símbolos de mi éxito y mi linaje. Quería que buscara el reloj de oro que mi padre me había regalado al graduarme, el bastón de ébano de mi abuelo, los cuadros de valor familiar que adornaban mi sala, y que, acto seguido, los vendiera o los regalara en el barrio de la Ciénaga. Me exigió que lo hiciera sin publicidad, sin pose, como un acto de caridad anónima, como si yo mismo estuviera regalando las últimas migajas de mi dignidad. Usted debe desprenderse del recuerdo de quién fue para poder comprender a quién es, me sentenció. Y debe hacerlo aquí, donde el pobre sabe distinguir entre la limosna arrogante y el verdadero desprendimiento. El hombre que tomó su dinero robó el oro, no el alma. Si usted quiere recuperarlo, debe demostrar que su alma no está atada al metal. Vuelva cuando haya vaciado su ego en este fango. La furia me hirvió en el pecho. ¿Qué clase de absurdo ritual era este? Mi orgullo me obligaba a protestar. Yo no era un penitente, sino una víctima. Pero, ¿qué más podía perder? Mis detectives me habían costado ya $500,000 sin resultado. Don Elías, por extraño que pareciera, era mi única y humillante carta restante. Asentí con la cabeza, sintiendo el peso de la traición y el deshonor. El camino de vuelta a mi antiguo mundo fue una marcha fúnebre. Llegué a mi ático y vi mis posesiones con otros ojos. El reloj de oro, que antes me hacía sentir invencible, ahora parecía un grillete. El bastón de mi abuelo, que representaba la tradición, me recordaba mi fracaso en mantener su legado. Durante 3 días me dediqué a la tarea más dolorosa que jamás había emprendido. Bajé a la Ciénaga, no como un benefactor, sino como un vendedor de baratijas. Intercambié el reloj por una sonrisa sincera de un joven trabajador que lo miró con asombro reverente. Entregué los cuadros familiares a un sacerdote local que gestionaba un pequeño centro comunitario, con la condición de que nunca revelara el origen. Me deshice del ego pieza por pieza. Cada objeto que abandonaba mis manos se sentía como una punzada, pero también, extrañamente, como un pequeño alivio, un peso que se desprendía de mi espalda. Me di cuenta de que, sin estos símbolos, mi valor no disminuía, simplemente cambiaba de lugar, trasladándose de la muñeca al corazón. Fue mientras entregaba el último objeto, una pluma de plata con la que había firmado mis contratos más importantes, que la verdad, como un relámpago, atravesó mi mente. Don Elías había hablado de alguien que conocía la magnitud de mi pérdida y que me había visto crecer. Había hablado de un robo que no era solo por avaricia, sino por una razón más profunda. ¿Quién, de mi círculo íntimo, conocía mis rutinas, mis códigos, y al mismo tiempo vivía en una realidad opuesta a la mía? ¿Quién habría sido subestimado por mí, ignorado por el brillo de mis millones? Mis pensamientos se detuvieron en la figura de Doña Rosa. Doña Rosa no era mi empleada, aunque trabajaba como mi ama de llaves desde que yo era un niño. Había cuidado de mí después de la muerte de mi madre. Era la única persona que entraba y salía de mi apartamento sin levantar sospechas, con una llave maestra de la confianza que yo le había otorgado sin pensar. Siempre vestía con sencillez, casi con austeridad, y sus manos, curtidas por el trabajo, eran la antítesis de la manicura de los banqueros. Yo siempre le había pagado bien, generosamente, creyendo que con el dinero bastaba para compensar una vida de servicio. Jamás le había preguntado si tenía deudas,
si su familia estaba bien, o si existía alguna necesidad que mi riqueza pudiera aliviar. Yo la había subestimado, la había convertido en parte del mobiliario, asumiendo que su pobreza era una aceptación pasiva de su destino. Pero don Elías había dicho, no todo pobre está vacío. Recordé la mañana del robo. Doña Rosa había estado en la casa preparando el desayuno con su habitual parsimonia. Cuando la policía la interrogó, ella fue descartada inmediatamente. Una mujer mayor, sin antecedentes, sin conocimientos de tecnología. Pero ella sabía algo. Sabía que yo no revisaba la caja fuerte por las mañanas. Sabía que mi arrogancia me haría buscar al ladrón en los círculos financieros de élite, nunca en la cocina. El dolor de esta posible traición era peor que la pérdida del dinero. Era el dolor de la ceguera emocional. Con el alma más ligera y el corazón más pesado que nunca, regresé a la choza de don Elías. El anciano no preguntó si había cumplido la tarea. Simplemente me miró a los ojos y asintió, como si mi purificación interna se reflejara en el brillo de mi pupila. «Ha visto la verdad en el fango, ¿verdad, hijo?», inquirió. Ahora sabe que la pobreza no es sinónimo de deshonestidad, pero la necesidad, cuando es ignorada por el que puede ayudar, puede abrir agujeros muy profundos. ¿Quién es la persona que más ha ignorado usted, creyendo que su humildad la hacía inofensiva? Pronuncié el nombre de doña Rosa en un susurro cargado de amargura. Don Elías sonrió de nuevo, una sonrisa melancólica. Exacto. Ella no robó los millones porque los quisiera para yates o champán. Ella robó su dinero para llenar el vacío de alguien más. Y ese vacío es la llave, no el dinero. Los 4 millones están en el único lugar donde usted, en su arrogancia, jamás se atrevería a mirar. Vaya al lugar de su origen, al lugar donde la fortuna de doña Rosa reside. No es su casa, sino su tierra natal. Y cuando llegue allí, busque un símbolo de sacrificio. Ahí, y solo ahí, hallará no solo sus millones, sino la razón por la cual una mujer fiel decidió traicionar su confianza. Su última frase resonó en mis oídos. Vaya ahora, y no lleve más que la verdad que acaba de descubrir. Yo estaba a punto de emprender un viaje que me llevaría de las alturas de Manhattan a los olvidados rincones de un pueblo sudamericano, a la casa de la mujer que me había robado y al encuentro con un secreto familiar mucho más grande que el dinero. El viaje fue una purga. Dejé atrás la pulcritud fría de mi vida en las metrópolis. Cambié las alfombras persas por el polvo y los aviones privados por asientos incómodos en autobuses destartalados que olían a combustible y a sudor ajeno. Don Elías me había despojado de mi vanidad y ahora el destino me despojaba de mi confort. Mi ruta me llevó desde el asfalto helado de la riqueza hasta el corazón ardiente y remoto de un pequeño pueblo andino llamado, por la ironía del destino o la providencia, Esperanza Olvidada. Cada kilómetro recorrido era un castigo y una lección. Yo había perdido mis millones en un robo sofisticado. Ahora los buscaba en la simplicidad brutal de una geografía que mis mapas corporativos jamás habían considerado relevante. Al llegar a Esperanza Olvidada, me sentí como un extraterrestre vestido de lino caro. El pueblo era un puñado de casas de adobe apiladas contra la falda de una montaña imponente, el tipo de lugar donde el tiempo no corre, sino que se arrastra con resignación. La gente se movía despacio, con la sabiduría ancestral de quien sabe que la vida es dura, pero el aire es limpio y el cielo vasto. Mi presencia no pasó desapercibida. Era el extraño, el hombre de ciudad con zapatos limpios. Busqué discretamente la casa de doña Rosa. Ella era conocida aquí, no como la ama de llaves de un magnate ausente, sino como una hija devota que había enviado dinero fielmente durante décadas. Mi primera parada fue la pequeña iglesia del pueblo, un edificio de piedra con una torre inclinada. Pensé que, si don Elías me había hablado de un símbolo de sacrificio, la fe y el servicio a la comunidad eran el tipo de riqueza interior que doña Rosa habría valorado. El párroco, un hombre anciano con una sotana desgastada y una mirada penetrante, me recibió con una cordialidad cautelosa. Le pregunté por doña Rosa, fingiendo ser un viejo amigo de la familia que pasaba por la zona. El párroco me habló de ella con un afecto paternal.
Me relató la historia de la familia de doña Rosa, una vida de lucha, de tierras secas y promesas incumplidas. Pero luego, su voz adquirió un tono de profunda tristeza al relatar el vacío que doña Rosa había intentado llenar. El párroco me reveló el drama que se había cernido sobre el pueblo 3 años antes. Una enfermedad rara y agresiva había atacado a los niños de varias familias. No era mortal de inmediato, pero requería un tratamiento carísimo y especializado en la capital, una suma que superaba con creces los ingresos combinados de toda la comunidad. La familia más afectada era la de su nieto, un niño llamado Manuel, la única esperanza de su linaje directo. Doña Rosa, con su salario de ama de llaves, estaba enviando cada centavo, pero era solo una gota en el océano de la deuda médica. El niño se estaba muriendo lentamente. Doña Rosa se partió el alma para salvar a Manuel, me contó el párroco, secándose una lágrima discreta con el dorso de la mano. Hizo lo imposible. Vendió lo poco que tenía, trabajó turnos dobles. Pero la deuda era un monstruo. Y cuando el tiempo se agotaba, cuando los médicos dijeron que ya no había esperanza si no se pagaba la siguiente fase del tratamiento, en ese momento, ella regresó aquí por un mes, con una tristeza que le consumía el rostro. Y, de repente, sin explicación, el dinero apareció. Una transferencia grande, suficiente para el tratamiento de Manuel y para asegurar la salud de los otros niños. Fue un milagro, dijeron todos. Pero la Rosa que regresó a la ciudad ya no era la misma. Sus ojos tenían una sombra, como si hubiera vendido algo más que su tiempo. La verdad me golpeó con la fuerza de la montaña que se alzaba a mis espaldas. Ella no me había robado por codicia. Me había robado por amor desesperado, por la vida de su nieto y la salud de su comunidad. Mis $4 millones se habían convertido en oxígeno puro para los pulmones de unos niños condenados. Mi indignación por la pérdida se transformó en una profunda vergüenza por mi propia ceguera. Yo había tenido esos millones inmovilizados, invirtiéndolos para hacer más millones, mientras la vida se escapaba en un rincón que mi mundo ignoraba. Si doña Rosa me hubiera pedido la ayuda, ¿se la habría dado? Mi honestidad me obligó a confesar que, probablemente, la habría considerado una petición exagerada y la habría despachado con una limosna. Le pregunté al párroco qué había hecho doña Rosa con el resto del dinero, lo que no se había usado en las medicinas. Me señaló un edificio contiguo a la iglesia, un pequeño dispensario médico recién construido. Ella no solo salvó a Manuel, explicó el párroco con una voz de orgullo. Ella construyó esta clínica, la llamó el Santuario de la Esperanza. Es pequeña, pero ahora los niños no tienen que viajar 100 kilómetros para ver un médico. Ella dijo que era su ofrenda, su símbolo de sacrificio para la comunidad, para que la enfermedad nunca más volviera a tomar a sus niños. Ella lo pagó todo al contado, con una condición, que nadie supiera su nombre en la placa. Ella quería que el mérito fuera de la fe del pueblo. El Santuario de la Esperanza. Ese era el símbolo. Mis millones estaban ahí, transformados no en lingotes de oro, sino en paredes de adobe, jeringuillas estériles y la risa renovada de niños que jugaban cerca. Me acerqué al edificio. Era modesto, limpio, infinitamente más valioso que cualquier rascacielos que yo poseyera. En la entrada, vi una placa de piedra pulida, sin nombres, solo una cita bíblica sobre dar sin esperar nada a cambio. Don Elías tenía razón. El dinero estaba donde yo, en mi arrogancia, jamás me atrevería a buscar, convertido en un acto puro de sacrificio. Pero el anciano había dicho que los millones estaban escondidos, no solo invertidos. Si doña Rosa había transferido una gran suma para las medicinas y el hospital, el resto, el remanente, tenía que estar oculto en un lugar que ella considerara seguro y simbólico. Volví al párroco y con la verdad a flor de piel le confesé la verdadera razón de mi visita. No le dije que doña Rosa era la ladrona. Le dije que yo era un inversor que había donado anónimamente esa suma y que, por razones de auditoría legal, necesitaba saber dónde estaba el restante, el dinero de reserva para el mantenimiento del hospital. El párroco, conmovido por mi aparente generosidad, me condujo al interior del dispensario. Doña Rosa me dio las instrucciones exactas, susurró. Me dijo que el dinero sobrante debía ser protegido de la codicia, escondido a plena vista.
Encontró el lugar más honorable y discreto. Me dijo que este dinero no era de nadie, sino de la salud del pueblo por los próximos 20 años. Nos detuvimos frente a una hornacina donde había una pequeña estatua de la Virgen María, protectora de los enfermos. La estatua no era de oro, sino de madera toscamente tallada por un artesano local. El párroco, con un gesto de profunda reverencia, movió suavemente la base de la estatua, revelando una compuerta oculta. Me dijo que el dinero de reserva estaba allí, guardado en una caja de metal para protegerlo de la humedad. Al ver esa discreta oquedad y sabiendo lo que había dentro, la emoción me embargó. Estaba a punto de recuperar una parte de mis millones. Pero el verdadero tesoro que me esperaba allí no era el efectivo, sino la carta que lo acompañaba, la confesión de una mujer noble que había cometido un crimen por una causa que, irónicamente, me superaba en moralidad. Y esa carta cambiaría mi percepción del robo para siempre. Con un temblor en las manos que no experimentaba desde la adolescencia, levanté la pequeña estatua de madera, guardiana de la fe y, curiosamente, de mi fortuna. La compuerta oculta se abrió con un chirrido silencioso, revelando no un cofre del tesoro, sino una simple caja de metal oxidado, el tipo de contenedor que se utiliza para guardar herramientas o documentos antiguos. Dentro, envueltos en plástico para protegerlos de la humedad andina, se encontraban fajos de billetes, ordenados con la pulcritud de quien valora cada unidad de papel. Eran mis millones, o al menos la parte que doña Rosa había logrado salvar después de pagar las deudas médicas y construir el dispensario. El tacto de ese dinero, que antes me habría llenado de euforia, ahora me producía un vacío gélido. Junto a los fajos de billetes, protegida por la tapa interior, encontré una carta doblada. Su caligrafía, perfectamente legible, aunque con trazos que denotaban el cansancio de una mano que había trabajado toda la vida, era inconfundiblemente la de doña Rosa. El párroco, con una discreción que honraba su vocación, se retiró a rezar al otro lado de la sala, dándome la privacidad necesaria para enfrentar la confesión que sellaba su traición. Abrí el papel y el mundo se detuvo mientras leía su alma desnudada en tinta. La carta comenzaba con una disculpa que no era por el robo, sino por la ruptura de la confianza. Señor, aquí uso mi nombre, pero lo omito por respeto. Nunca pensé que mis manos, las mismas que lo alimentaron de niño y le sirvieron con devoción por 40 años, se mancharían con un crimen. No hay perdón para mi acto, y no lo busco en la ley de los hombres, sino en el juicio de Dios y en el de usted. Yo sé que usted creía en mí, y yo traicioné ese don. Luego, venía la narración del drama, escrita con una sencillez desgarradora. Describió el dolor de ver a su nieto Manuel marchitarse, de escuchar el diagnóstico de los médicos, de sentir la impotencia de la pobreza frente a la máquina implacable de la enfermedad costosa. Detalló sus súplicas a los bancos, sus intentos fallidos de conseguir préstamos a tasas usureras, y cómo su desesperación creció hasta convertirse en un tumor maligno que solo podía extirparse con una medida extrema. Ella confesó haber estudiado mis hábitos meticulosamente. Sabía que yo cambiaba el código de la caja fuerte cada 6 meses y que, por un lapso de 2 semanas antes del cambio, dejaba la combinación escrita en un bloc de notas dentro de mi escritorio, un acto de arrogancia y descuido que ella había observado pacientemente. Ella, la mujer invisible, había sido mi mejor vigilante. Yo tomé el dinero, no porque lo quisiera para mí, sino porque la vida de mi nieto valía más que su reserva de capital. Yo vi sus millones allí, durmiendo, esperando para generar más intereses. Y yo vi la vida de Manuel, también durmiendo, esperando para ser extinguida. El dinero era un número para usted, un símbolo de poder. Para nosotros era la única llave para salir del sepulcro. Sabía que usted tenía más que suficiente para sobrevivir a la pérdida, que no lo pondría en la calle, aunque sí le causaría un gran enojo. Si el dinero hubiera sido su única posesión, jamás lo habría tomado. Pero su riqueza era tan grande, señor, que el vacío de esa caja fuerte era un agujero que usted ni siquiera sentiría, a diferencia del vacío que dejaría mi nieto en mi corazón y en este pueblo. La carta continuaba con las cuentas, el desglose exacto de lo gastado en la curación de Manuel,
el costo de las medicinas para los otros niños y finalmente el monto exacto invertido en la construcción y equipamiento del Santuario de la Esperanza. Lo que quedaba en la caja de metal era el fondo de reserva para el mantenimiento futuro, la garantía de que su crimen, al menos, no sería en vano. Ella finalizó su confesión con un acto de rendición y coraje. Cuando usted descubra la verdad y encuentre este dinero, yo estaré esperando su juicio. He reservado una pequeña suma, suficiente para mi pasaje de vuelta, si usted desea entregarme a las autoridades al regreso, pero no me arrepiento de haber salvado a mi nieto. Mi única pena es haberle fallado a usted, a quien quise como a un hijo. Al terminar de leer, el papel se deslizó de mis dedos, cayendo suavemente sobre los fajos de billetes. Mis ojos estaban borrosos, no de rabia, sino de una realización profunda y humillante. Yo había viajado miles de kilómetros, impulsado por la avaricia de recuperar lo mío, para encontrarme con la manifestación más pura de la caridad y el sacrificio. Mi mundo, construido sobre el axioma de que todo tiene un precio y que la ley es inmutable, se derrumbó. Los 4 millones de dólares no eran solo un capital robado, eran el puente entre mi ceguera y la humanidad de Doña Rosa. El anciano don Elías había usado la palabra clave: vacío. Yo había estado vacío de empatía, buscando al ladrón en la sombra de la codicia, cuando la respuesta estaba en la luz del amor. Doña Rosa, la pobre, no estaba vacía. Su alma era una catedral de devoción filial, y el crimen que cometió fue un acto de amor supremo, una inversión en la vida que superaba en valor cualquier inversión que yo hubiera hecho jamás. Me levanté, sintiéndome más pequeño que la estatua de madera. El párroco me observó con una expectación silenciosa. Tenía el dinero y la confesión. Podía llevarme los billetes, regresar a casa y llamar a la policía para que detuvieran a Doña Rosa a su llegada. La justicia legal sería servida, pero la justicia moral me miraba desde las paredes del dispensario, desde el milagro de Manuel, y me escupía en la cara. Si la denunciaba, no solo la destruiría a ella, sino que condenaría a Esperanza olvidada a la lenta muerte de la enfermedad y el olvido, cerrando el hospital y volviendo al punto cero. La decisión fue instantánea y sin arrepentimiento. Mis millones ya no eran míos. Habían sido bautizados por el sacrificio de Doña Rosa. Cerré la caja de metal y volví a colocar la estatua en su lugar. «Padre», le dije al párroco con una voz firme y nueva, «este dinero es una donación anónima para el mantenimiento de este hospital. No tome ni un solo billete para otra cosa. Y por favor, nunca le diga a Doña Rosa que estuve aquí. Dígale solo que el niño Manuel está fuerte y que el hospital prospera. Es todo lo que ella necesita saber». Había tomado mi decisión. Ahora solo quedaba un paso: regresar y enfrentar a Doña Rosa no como su acusador, sino como su benefactor. El camino de vuelta prometía ser más revelador que el de ida, porque el verdadero tesoro de los 4 millones de dólares no estaba en la caja, sino en el encuentro final que se avecinaba, un encuentro que definiría el significado de la riqueza para el resto de mi vida. El regreso de Esperanza olvidada no fue un viaje físico, sino una ascensión del espíritu. Abandoné los autobuses lentos, el polvo y el olor a vida austera para volver a la velocidad del jet y al cristal frío de mi ático. Pero mi equipaje era ahora la pesada lección de humildad y la ligereza de una conciencia recién purificada. El hombre que regresaba no era el mismo que se había marchado, lleno de ira y autocompasión. Yo había ido a buscar mis millones, pero había encontrado algo infinitamente más valioso: la respuesta a la pregunta de qué significaba realmente poseer. Mis 4 millones, en manos de Doña Rosa, habían trascendido el estatus de capital para convertirse en vida, esperanza y salud, un uso que yo, en mi ciega avaricia, jamás les habría dado. En el silencio de mi vuelo de regreso, medité en la sentencia de don Elías. No todo pobre está vacío. Yo era el rico, y había estado vacío hasta los tuétanos, buscando llenar el agujero de mi pérdida con más oro, mientras Doña Rosa, en su pobreza material, había estado llena de un amor tan vasto que la llevó a cometer un acto criminal por la más noble de las causas. El robo, que antes sentía como una herida, ahora lo percibía como un bisturí que había cortado la gangrena de mi alma.
Había perdonado a doña Rosa, no por un gesto magnánimo, sino porque no tenía derecho a juzgarla. Su acto la había redimido ante la vida, y mi perdón era, en realidad, un acto de autoperdón. La anticipación del encuentro final era una cuerda tensa en mi pecho. ¿Qué diría ella? ¿Habría llegado a mi apartamento esperando la policía, las esposas, el oprobio? Yo sabía la verdad, pero ella no lo sabía. Ella creía que yo era el hombre al que había traicionado, el hombre que la entregaría a la justicia. Yo tenía que ser cuidadoso. Mi perdón debía ser liberador, no condescendiente. Decidí que no mencionaría la caja fuerte ni los billetes. Le hablaría en el lenguaje de los ancianos y de los sabios, en el lenguaje de don Elías, en parábolas y verdades del corazón. Al entrar en el ático, el aire era espeso, pesado con la expectación. Doña Rosa estaba en la cocina, puliendo la plata con una concentración que ocultaba, lo adivinaba, un terror paralizante. Su espalda era recta, pero su cabello, noté de repente, estaba más blanco. En sus ojos, al verme, no había pánico, sino una profunda resignación, la aceptación de un destino que ella misma había forjado. Me miró como quien ve al verdugo. Me acerqué a ella lentamente, con una calma que me costó encontrar. No le pregunté por las llaves o por el dinero. Le pregunté por Manuel. Doña Rosa, dije, con una voz suave que yo mismo apenas reconocí. He sabido que su nieto, Manuel, está completamente recuperado. Es un niño fuerte, un milagro, ¿no le parece? Hay milagros que solo suceden cuando alguien hace un sacrificio inmenso, cuando se da lo que más se atesora. Ella soltó la servilleta de lino que tenía en la mano. Su cuerpo se sacudió con un temblor incontrolable. Las lágrimas, contenidas durante meses, brotaron a borbotones de sus ojos, surcando el mapa de su rostro. No respondió con palabras. Su silencio fue un clamor de culpa y alivio. Ella sabía que yo sabía. Usted siempre me enseñó, doña Rosa, continué, acercándome sin tocarla, respetando la magnitud de su dolor, que no hay riqueza comparable a la de la conciencia tranquila. Yo perdí un dinero que era solo un número, y al buscarlo, encontré un hospital y un niño vivo. ¿Sabe? La pérdida fue mía, pero el vacío que usted llenó era tan grande que su valor es incalculable. Me enseñó usted que hay cosas en la vida, como la salud y la esperanza de un pueblo, que valen más que todos los lingotes de oro del mundo. Ella se arrodilló allí mismo, entre el mármol frío y el brillo de la plata pulida, y me tomó las manos. Señor, por favor, sollozó, incapaz de articular una disculpa coherente. Yo sé que lo decepcioné. Yo no quería hacerle daño. Yo no tenía opción. La enfermedad de Manuel. Silencio, doña Rosa. La interrumpí, obligándola suavemente a levantarse. La opción que usted tomó salvó vidas. Y la única cosa que usted me robó, y que quiero que me devuelva de inmediato, es su tranquilidad. La ley de los hombres es dura, pero la ley de la misericordia es más elevada. Yo he visto el destino de mis millones. Están donde deben estar, en esperanza olvidada, cuidando de la salud de quienes no tienen nada. Le sonreí, una sonrisa genuina que sentí por primera vez en mucho tiempo. El dinero está a salvo, doña Rosa. El milagro es suyo. La liberación en sus ojos era tan palpable que podía tocarse. Cayó de rodillas por segunda vez, pero esta vez no fue por terror, sino por la rendición ante la gracia. Confesó cada detalle del robo, confirmando las palabras de su carta. La escuché en silencio, su voz rota, su alma abierta. Cuando terminó, se ofreció a trabajar sin sueldo el resto de su vida para pagar la deuda. Pero yo tenía un plan diferente, una nueva manera de honrar la lección que había aprendido. Había recuperado mucho más que $4 millones. Había recuperado mi humanidad y mi propósito. Yo no podía permitir que la heroína de mi propia redención se consumiera en la servidumbre. Yo tenía que ascender con ella. No, doña Rosa, le dije, mirando su rostro cansado. Usted ya ha pagado su deuda y su pago fue la vida de un niño, pero su misión en Esperanza Olvidada no ha terminado. Si esos millones son ahora el cimiento de un hospital, usted debe ser la administradora de esa esperanza. Usted merece la paz que esa comunidad le ofrece y su nieto la necesita cerca. Le ofrecí un nuevo contrato,
sería la administradora vitalicia del Santuario de la Esperanza, con un salario que le aseguraría una vida digna. Le di el dinero para su viaje de regreso y el de su nieto a su pueblo, para que pudieran estar juntos. Ella, la mujer que había robado mi fortuna, se convertía en la guardiana de mi legado, en el faro de mi propósito recién descubierto. La escena se selló con un abrazo, no entre el amo y la sirvienta, sino entre dos almas que habían aprendido el verdadero significado del valor. Pero mi historia aún no terminaba. Quedaba un último cabo suelto, una última deuda de honor que saldar, y esa deuda era con el sabio que había orquestado mi redención. Yo tenía que volver a la ciénaga para la conversación final con don Elías, una conversación que revelaría el futuro de mis finanzas y el destino de mi propia alma. Regresé a la ciénaga por última vez, pero esta vez el descenso no fue un acto de humillación, sino de profunda reverencia. Las calles polvorientas y los edificios desgastados que antes me habían parecido un insulto a mi estatus, ahora se revelaban como el epicentro de una verdad moral ineludible. Este era el santuario donde mi alma había sido sanada. Llegué a la puerta de don Elías sintiendo la liviandad de un hombre que ha pagado sus deudas más importantes. El anciano estaba sentado en el mismo banquillo de madera, fumando un tabaco de olor dulce y terroso. No levantó la cabeza al oírme, como si mi llegada hubiera sido esperada desde el momento en que salí por primera vez de su casa. Me senté frente a él, ya sin la urgencia de la desesperación, sino con la paz del discípulo que ha completado su lección. «Ha regresado liviano, hijo», me dijo, exhalando una bocanada de humo que se disolvió en el aire quieto. El oro que recuperó no está en sus manos, sino en su espíritu. Y esa es la única riqueza que nadie puede robarle. Le conté toda la historia, mi viaje a Esperanza Olvidada, el encuentro con el párroco, la lectura de la carta de doña Rosa y finalmente mi decisión de perdonarla y nombrarla administradora del hospital. Hablé con la elocuencia de la emoción, no de los negocios, y don Elías escuchó cada palabra con una atención absoluta, asintiendo a los puntos clave. Cuando terminé, me quedé en silencio, esperando su última gran revelación. «¿Cómo lo supo, don Elías?», le pregunté bajando la voz. «Usted no usó detectives ni tecnología. ¿Cómo supo que era doña Rosa y que el dinero estaba en ese pueblo, escondido detrás de una estatua?» El anciano sonrió con tristeza y ternura, como si estuviera explicando la ley de la gravedad a un niño. «Yo no soy vidente, hijo. Yo soy un observador de vacíos. Usted vino aquí buscando el vacío de su caja fuerte, un agujero de 4 millones. Pero ese vacío era un efecto, no la causa. El crimen sofisticado deja rastros tecnológicos. El crimen silencioso, el que usted no pudo ver, es obra de la confianza ciega y la desesperación del corazón. Yo sabía que si no había un rastro de violencia o de alta tecnología, el ladrón debía ser alguien a quien usted había permitido entrar en su mundo sin verlo realmente. Alguien invisible para su arrogancia, pero esencial para su rutina. Doña Rosa era el único punto ciego en su seguridad. Hizo una pausa para enfatizar su siguiente punto, un gatillo mental que resonó con la fuerza de la verdad irrefutable. Y luego está el móvil. Una persona que roba una fortuna para sí misma huye a un paraíso fiscal. Una persona que roba por el vacío de alguien más lo esconde en el único lugar que tiene sentido para su sacrificio, su hogar, su linaje, su fe. El dinero se convierte en un símbolo. Yo solo vi que su dinero se había transformado de capital inerte a vida urgente. Su arrogancia le impidió ver el amor. La pobreza de doña Rosa la obligó a verlo. Yo solo le di un mapa de su propio corazón. Quedé anonadado por la sencillez y la profundidad de su análisis. Él había resuelto el caso aplicando no la ley, sino la moral. Saqué un cheque en blanco de mi bolsillo. «Don Elías», le dije, con la voz cargada de respeto, «usted ha salvado mi alma y de paso ha salvado un pueblo. Dígame su precio. Permítame pagar mi deuda de honor». El anciano deslizó el cheque a un lado con un dedo arrugado, sin siquiera mirarlo. «Mi pago es la historia que me acaba de contar. La riqueza que yo busco no se imprime en el papel. Mi honor se paga con la verdad que usted ahora lleva. Lo único que le pido a cambio es un compromiso, no para mí, sino para usted.
En el futuro, cada vez que obtenga una ganancia significativa en sus negocios, separe un pequeño porcentaje y envíelo, de forma anónima, a Esperanza Olvidada para el mantenimiento de ese hospital. No para pagar la deuda, sino para recordarse que su dinero tiene un propósito más elevado que su propia multiplicación. Ese será su diezmo de la conciencia, su ancla a la humildad. Acepté de inmediato. Dejé el cheque a un lado, entendiendo que el anciano no necesitaba mi dinero, sino mi cambio. Me despedí de don Elías con una profunda reverencia. Al salir de la ciénaga, no solo dejé atrás un barrio humilde, sino también la versión arrogante y ciega de mí mismo. Regresé a mi mundo, no para venderlo, sino para transformarlo. Creé una fundación anónima que se dedicó a apoyar proyectos comunitarios en Latinoamérica, asegurando que Esperanza Olvidada siempre tuviera lo necesario y que otros Manueles pudieran vivir. Cambié mi ética de negocios, invirtiendo en empresas con impacto social real, entendiendo que el verdadero valor se mide en vidas mejoradas, no en balances bancarios. Mi patrimonio, irónicamente, creció, pero ya no era el centro de mi universo. Doña Rosa y yo nunca volvimos a hablar del robo. Ella vive ahora en su pueblo, con su nieto sano y próspero, dirigiendo el hospital con una devoción que transforma el dinero en milagros. Yo recibo informes periódicos de Esperanza Olvidada y, con cada imagen de un niño sonriendo o un techo reparado, entiendo que los $4 millones perdidos fueron de lejos la mejor inversión de mi vida. La caja fuerte sigue vacía, pero mi vida, por fin, está llena. Y la verdad que don Elías me enseñó sigue siendo mi mantra. No todo pobre está vacío, hijo. Algunos llevan más dentro de lo que tú has perdido.